Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a la charla del día de hoy correspondiente pues, a los temas de base de cráneo. Hablaremos de los tumores pues, de la órbita. En realidad es un tema bastante extenso, entonces digamos que tocaremos de manera, pues en la medida de lo posible, pues abarcaremos la mayoría de los temas pues, importantes de este tópico. Entonces, iniciando pues con la parte de la anatomía orbitaria, que nos veremos más adelante, que nos servirá bastante para ver la parte de los abordajes. Entonces tenemos pues que la órbita está conformada por la parte pues del hueso frontal, el hueso cigomático, gran parte del piso pues va a estar dado por el maxilar, y la pared medial que va a estar conformada en la parte inferior por el hueso lacrimal, por el etmoides, y una pequeña parte pues por el hueso palatino, y la parte pues, más posterior estaría conformada por lo que es el esfenoides. En general, la órbita es una estructura que se categoriza por tener una forma de pirámide, cuya base más amplia va a estar en la parte más anterior, donde está pues, el globo ocular, y la parte más posterior va a ser más delgada. En la imagen derecha lo que tenemos pues, es un corte donde vemos, por decirlo así, como seccionado, pues vuelto transparente la parte del globo ocular, y lo que vemos es la entrada pues, de la parte nerviosa, las sensaciones musculares. Entonces, tenemos pues este anillo ligamentario que es conocido pues como el anillo de Zinc, por donde van a entrar básicamente el nervio óptico, el tercer par con su componente también parasimpático, el sexto par, el nervio nasociliar, y esta va a ser la inserción de todos los músculos extraoculares, excepto del oblicuo inferior, que se va a insertar pues, en la esclera per se. Aquí lo que tenemos es una vista superior de la órbita, ¿cierto? Viendo pues la relación del quinto par, del cuarto par y de la arteria oftálmica, que van a ir en general por la parte superior y de la superior y lateral de la órbita, en la parte más posterior, para luego irse medializando, y al contrario pasa pues con la arteria oftálmica, que va a ingresar en la parte más medial, y va a dar dos ramas, una rama medial y una rama pues más lateral, por debajo pues de los músculos. Listo. Acá en esta imagen de la derecha lo que vemos es un corte lateral, y lo que quería poner acá es el recorrido del tercer par como tal. Entonces vemos pues la entrada del tercer par a través de la función orbital superior. Va a dar una rama superior, una rama inferior, pues que va a ingresar al anillo de Zinc. Esa rama inferior en la que va a hacer sinapsis en el ganglio ciliar, que va a inervar la parte de las neuronas parasimpáticas a nivel ocular, para hacer miosis. Listo. Aquí en el ganglio ciliar también van a pasar sin hacer sinapsis esferas simpáticas, que van a salir pues, de los ganglios cervicales, van a ascender a través de la carótida, la arteria oftálmica, van a penetrar en el ganglio ciliar sin hacer sinapsis, y van a inervar pues, la parte simpática. Listo. Bueno, acá vemos un esquema de lo que es pues, las estructuras que van a pasar a través del anillo de Zinc. Eso es muy importante en la parte pues, de los abordajes, ¿cierto? Para saber qué estructuras podrían estar comprometidas por los tumores de órbita. Y acá lo que vemos es un esquema pues, de los diferentes movimientos que nos van a dar los músculos extraoculares. Vemos pues, que el recto lateral, pues como su nombre no dice, nos va a dar la desviación lateral de la mirada, el recto medial pues, hacia medial, el recto inferior, que lo que va a hacer es mover el ojo hacia abajo y hacia medial, el recto superior, que va a ser el movimiento, pues, digamos que contrario, hacia arriba y hacia medial, y el oblicuo superior, que lo que va a hacer es girar el ojo hacia la parte medial, y pues va a contribuir también hacia la mirada inferior medial, y el oblicuo inferior, que va a ser pues el movimiento contrario. Listo. Ya pensando en el tema como tal, entonces vemos que los tumores de órbita comprenden una gran
una gran variedad de tumores que se van a elevar pues, de tejidos vasculares, linfoides, nerviosos y mesenquimales, de una incidencia en realidad rara de 1.59 por cada millón de personas, y principalmente, como vemos en esta gráfica, las lesiones ocupantes de espacio van a ser de carácter benigno. Generalmente cuando tenemos una masa en la órbita, la gran mayoría van a corresponder pues a lesiones inflamatorias o lesiones quísticas, e incluso pues a malformaciones vasculares, y un pequeño porcentaje, que va a ser casi un tercio, va a ser lesiones neoplásicas que pueden ser benignas o malignas. En cuanto a la distribución por edad y sexo, entonces vemos pues que en general la distribución no, pues por sexo no es significativa, afectan por igual a hombres y mujeres, pero sí vamos a tener unos picos de incidencia que van a ser sobre todo entre los 40 y los 60 años, que van a corresponder casi pues a un 70% de todos los casos, y ya por en mayores de 80 va a ser muy raro, y ya en menores de 19 años también van a ser un pequeño porcentaje. De lo que sí podemos ver, de acuerdo a la distribución por la edad, es que entre más joven sea el paciente hay mayor incidencia de lesiones benignas, pero ya a medida que nos acercamos en pacientes mayores de 60 años, las lesiones primarias malignas son las que van a predominar, y los que tenemos que sospechar pues, de entrada en ese tipo de pacientes. En cuanto a la clasificación pues, de estos tumores, entonces inicialmente tenemos que dividir la órbita en 4 zonas como tal, que van a estar delimitadas por la parte muscular. Listo, entonces si está lateral o por fuera, por así decirlo, de la parte muscular, vamos a tener que es la zona extraconal, la, lo que es toda la parte pues, de los músculos periorbitarios va a ser la parte conal, y lo que esté contenido dentro de la parte muscular va a ser la parte intraconal, y per se los que estén pues, lo que está ocupando el globo ocular va a corresponder pues, a esta zona. Acá lo que vemos es cómo en el compartimento intraconal vamos a tener la mayoría de los componentes nerviosos, y en especial el ingreso y la distribución pues, de la arteria oftálmica y lo que es pues, el ganglio ciliar. Y en el compartimento extraconal, además de tener la grasa, vamos a tener entonces lo que es las ramas para la inervación de las glándulas lacrimales, las ramas frontales oftálmicas del quinto par, el nervio troclear y pues la glándula lacrimal. Eso nos va a servir bastante para, de entrada con la imagen, poder saber, pues digamos, poder relacionar posiblemente de dónde se está originando el tumor que vamos a enfrentar. Una vez que hemos hecho esta clasificación de si es extraconal, intraconal o conal, entonces esto lo vamos a subdividir de acuerdo a si es extraconal, si tiene un componente intradural que se va a ubicar pues, entre el músculo y la periórbita, o si es extradural que va a ser lateral pues, a la periórbita, y si es intraconal lo podemos ubicar entre si es lateral, si está del nervio óptico hacia la parte lateral, central si está afectando sobre todo pues la parte del nervio óptico, y medial si está del nervio óptico hacia la parte medial de la órbita. Eso también nos va a servir para planificar el abordaje de este tipo de tumores, como vamos a ver más adelante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces, en general, el síntoma principal presentado por esos pacientes va a ser una proptosis con un tiempo de evolución variable dependiendo del tipo de tumor al que nos enfrentemos, y como segundo síntoma manifestado por esos pacientes va a ser la diplopía por la afectación pues, de los movimientos oculares por la compresión o desplazamiento de los músculos periorbitarios. Y al contrario de lo que uno pensaría, la parte de la agudeza visual en general suele ser un síntoma tardío, ya por compresión o adelgazamiento pues, del nervio óptico. Y el dolor ocular en general no se va a presentar en la mayoría de tumores benignos o primarios, así sean malignos de la órbita, y de hecho nos sirve pues como un marcador diferencial entre las lesiones pseudotumorales o las lesiones secundarias, o sea, las metástasis. Listo. En cuanto a los estudios imagenológicos, entonces de entrada
una vez que tenemos este tipo de pacientes, la imagen de elección va a ser la resonancia, ya que nos va a dar una, una adecuada delimitación del tumor, si la tiene, si es infiltrativo, si es difuso, si es circunscrito. Nos va a hablar también de la relación del tumor con las otras estructuras anatómicas de la órbita y nos va a decir la extensión real del tumor, dado que pues podemos tener tumores que sean de la parte de los senos paranasales, de, pues, de la nariz propiamente de la cara, o incluso el sistema nervioso central que se extienda pues a la órbita. Además, deberíamos siempre también realizar una tomografía computarizada, no solamente para planificar mejor el abordaje, sino también para ver si hay compromiso óseo o penetración a otras zonas, que nos hablaría posiblemente de la malignidad o de la tasa de progresión rápida pues, de ese tumor. Listo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de este tipo de lesiones, como vemos en esta tabla, pues en esta imagen en general va a ser muy extenso, ¿cierto? Pero por su localización podemos inferir un poco sobre cuál es la etiología pues, de estas lesiones. Vemos aquí marcado de manera importante que cuando las lesiones son en general de la parte medial, que van a afectar también la nasofaringe, tenemos que pensar en carcinomas de estructuras pues, de la nasofaringe, o si son lesiones secundarias, o si son lesiones pseudotumorales, o incluso enfermedades pues, inflamatorias, como la enfermedad de Wegener. Listo. Ya para entrar pues, a lo que es los tumores orbitarios, entonces hablaremos de forma somera, porque sería pues cada uno va para una charla de cada uno de ellos, cómo hacer el diagnóstico, y ya al final hablaremos de cómo hacer el abordaje quirúrgico de estas lesiones. Entonces, para iniciar, los tumores linfoproliferativos, que suelen ser el tumor más común en adultos, sobre todo pues si son mayores de 60 años, es un espectro de 3 lesiones que abarcan desde la hiperplasia linfoide, que es una lesión benigna, hiperplasia linfoide atípica, cuando ya empezamos a ver algo de necrosis, mayor número de mitosis, y ya lo que son pues, los linfomas de los anexos oculares, que van a ser la lesión más común. Pueden corresponder hasta el 60 al 90% pues, de todas las lesiones, y generalmente van a ser linfoma no Hodgkin o linfoma eh, eh, o tumores de linfoides asociados a mucosas, y en general va a ser pues de tipo B. Es importante cuando nos enfrentamos a una lesión sugestiva de linfoma, uno biopsiarlo, porque no va a haber una diferencia en la imagen que nos vaya a hablar de si es el espectro benigno o maligno de la lesión, y segundo, hacer un rastreo del linfoma a nivel sistémico, porque generalmente van a presentarse pues, de forma concomitante. Cuando es aislado, hasta un 30% de los pacientes con linfomas primarios de la órbita van a desarrollar un linfoma sistémico a 10 años. Y también es importante buscar lesiones pues, que sean bilaterales, que también nos hablarían pues, de un compromiso primario que se puede presentar hasta en un 30% de los casos, y generalmente va a estar ubicado pues, en la región extraconal. En la parte imagenológica, lo que vamos a ver, como les decía, no hay una diferencia imagenológica que nos hable de si una lesión benigna o maligna a nivel del linfoma. Eh, Van a ser lesiones pobremente delimitadas, y en la resonancia magnética va a ser hipointenso, hiperintenso en el T2, con un realce homogéneo al medio de contraste y con marcada restricción a la difusión. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que nos va a hacer el diferencial con las lesiones pseudotumorales, e incluso también pues con los gliomas del óptico. Acá lo que vemos en la imagen es un T1 contrastado, donde vemos como hay un realce no tan marcado, pero homogéneo pues de la lesión, y la proptosis pues marcada que tiene en el ojo izquierdo. Y acá en la imagen superior derecha, que vemos un corte conoral T2, lo que vemos es esa infiltración difusa, donde se pierde la visión de los músculos periorbitarios que sí tenemos acá en la órbita derecha, ¿cierto? Y el desplazamiento de estos músculos hacia la periferia por el tumor. ¿Listo?
El siguiente tumor que vamos a hablar es los angiomas cavernosos. En realidad no es un tumor como tal, es una malformación cavernosa y como fisiopatología se cree, pues se define pues como una lesión congénita y que va a ser de crecimiento lento. Es la lesión benigna más común en adultos mayores de 45 años y tiene una mayor prevalencia pues en mujeres con un pico de incidencia entre los 43 y los 48 años. En general, si vemos una histología de este tipo de tumores, lo que nos vamos a encontrar es una lesión pues, vascularizada con anillos rodeada pues con anillos, conceptos de colágeno y con una cápsula muy bien delimitada, que es lo que vemos acá en las flechas laterales. ¿Listo? En cuanto a las imágenes, entonces generalmente va a estar, se va a encontrar en la parte intraconar, en el espacio lateral, va a ser una lesión que va a ser isointensa en el T1, muy hiperintensa en el T2 y con un realce marcado en la parte pues contrastada, pero que se va a caracterizar también por tener lo que llamamos un fenómeno de washout, que va a ser, si hacemos un diferencial de cómo se va eliminando el contraste, por la alta vascularización, el tumor va a eliminar de forma rápida el contraste, que es, digamos, algo parecido a lo que pasa pues, con los microadenomas de hipófisis. Acá lo que vemos en la parte superior izquierda es un T1. Vemos cómo esa lesión es isointensa, incluso puede ser hiperintensa cuando hay sangrado o trombosis, ¿cierto? Un desplazamiento de las estructuras, porque no va a ser una lesión invasiva. Y acá lo que tenemos es un T1 contrastado, donde vemos pues ese realce intenso que va a tener por su alta vascularización. El siguiente tumor del que hablaremos es el tumor fibroso solitario, que es un tumor pues derivado de los pericitos. Recordemos que los pericitos son esas células perivasculares que tienen una capacidad contráctil. Va a corresponder al 1% de todos los tumores orbitarios y va a tener un pico de incidencia en pacientes en la quinta década de la vida. Va a tener un crecimiento lento, generalmente no invasivo, y generalmente va a tener una ubicación extraconal y va a ser adyacente a los senos paranasales. En cuanto a la imagenología, lo que vemos en la tomografía van a ser lesiones isodensas o hiperintensas, que es lo que vemos acá en la imagen A y B, ¿cierto? Bien circunscrito, con un desplazamiento de las estructuras, como vemos acá en la imagen A, donde vemos pues el desplazamiento del nervio óptico, y en la parte y que puede tener también calcificaciones, dado también pues por su crecimiento lento, y puede tener erosión ósea, que es lo que vemos acá en la imagen B. En la resonancia suelen ser tumores isodensos en el T1, hipointensos o heterogéneos en el T2 y un realce muy heterogéneo en la parte pues del T1 contrastado. ¿Listo? En cuanto a las lesiones de las glándulas lacrimales, que pueden corresponder hasta el 15% de los tumores orbitarios, los vamos a clasificar en lesiones epiteliales y no epiteliales. De las lesiones epiteliales, la más común es una lesión benigna llamada adenoma pleomórfico, que es la imagen que tenemos acá superior, donde vemos pues una lesión bien circunscrita que se eleva de la parte lateral, superolateral de la órbita sin compromiso óseo, aunque pueda adelgazarlo. La siguiente lesión en frecuencia, las lesiones epiteliales van a ser los carcinomas quísticos, que es la imagen que tenemos acá inferior, donde vemos una lesión que generalmente se suele diferenciar bien del resto pues, de las estructuras, pero que va a tener un comportamiento agresivo con erosión ósea e invasión de los otros espacios. Acá lo que vemos pues, es la invasión a la fosa temporal. ¿Listo? Y en cuanto a las lesiones no epiteliales, generalmente van a corresponder pues, a linfomas. ¿Listo? En cuanto a los tumores de la parte glial y meningotelial, entonces el más común va a ser el glioma de nervio óptico, que va a corresponder pues de esos gliomas de nervio óptico, hasta un 50% van a estar confinados a la órbita. Recordemos pues, incluso de este tema hubo una charla hace unas semanas del doctor Jorge Montenegro, que hablaba pues que en su gran mayoría van a ser astrocitomas pilocíticos juveniles con un comportamiento benigno y que generalmente no le vamos a hacer pues ningún tipo de abordaje más allá de la observación. Pueden ser bilaterales y
pues también recordemos de la charla que dio el doctor Jorge, que generalmente están asociados a la neurofibromatosis tipo 1 y tenemos pues que descartarla. En cuanto a las imágenes, vamos a ver que va a ser isointenso en el T1, hiperintenso en el T2 y un realce variable en el T1 con gadolíneo. Acá lo que vemos en la imagen de la derecha es un T2, donde vemos pues la lesión hiperintensa a ver circunscrita que se eleva de la parte intraconal pues de la órbita. El siguiente tumor en prevalencia va a ser el meningioma de la vaina del nervio óptico. Como todos los meningiomas, va a tener una predilección por presentarse en mujeres, en especial pues en la edad postmenopáusica, o sea, mayores de 50 años, y van a corresponder pues hasta el 2% de todas las masas orbitarias. Aquí hay que llamar la atención y es que generalmente van a ser lesiones intracraneales que van a entrar a la órbita, ya sea por la fisura orbitaria superior o por el canal del óptico, ¿cierto? En cuanto a las imágenes, entonces, lo que vamos a ver, sobre todo en la tomografía, es el signo del tranvía, que es lo que vemos acá en la imagen izquierda, donde vemos el nervio óptico que va a ser isointenso con una lesión que lo va a envolver y que va a dar la impresión de que le hace un camino al nervio óptico. Ese es el signo pues del tranvía. En cuanto a la resonancia, vamos a ver una lesión que va a ser hipo o isointensa en el T1, iso o hiperintensa en el T2 con un realce homogéneo pues del medio de contraste, que es lo que vemos acá en la imagen de la derecha, con un meningioma que va a venir desde la parte intracraneal, que pareciera pues comprometida también en la de los esfenoides, y va a ingresar por por el canal del óptico, ¿cierto? Y aquí también vemos pues lo que es el signo del tranvía. El siguiente tumor glial y neuronal pues que tenemos aquí a este nivel va a ser van a ser los schwannomas, que en general se pueden elevar pues que se pueden desarrollar de cualquier nervio periférico ubicado en la órbita, pero pues que tiene una predilección por el quinto par en su rama frontal. La edad media de presentación va a ser la cuarta década de la vida y va a localizarte de forma típica a nivel extracoronal, a nivel superior, por el recorrido pues de la rama del quinto par que vimos pues al inicio de la presentación. Generalmente van a ser lesiones isointensas en el T1, heterogéneas en el T2 y con un realce heterogéneo con la aplicación pues de medio de contraste. Acá lo que vemos en la imagen izquierda es un T2 donde vemos la parte pues heterogénea, la imagen heterogénea en el T2, incluso con una que se mete a través de la fisura orbitaria superior, y acá su ubicación típica que va a ser en la parte superior y lateral de la órbita. Vemos pues cómo desplaza las estructuras adyacentes con un desplazamiento de los músculos preorbitarios, y lo que muestra la flecha inferior es el desplazamiento del nervio óptico. En cuanto a las lesiones metastásicas a este nivel, entonces van a corresponder hasta el 13% de las lesiones, omitiendo pues la parte de los linfomas. Generalmente el primario va a estar en la mama, que va a corresponder a más de la mitad de los casos de las lesiones secundarias a este nivel. Es muy llamativo, y es que en los tumores de mama podemos tener no exoftalmos, sino enoftalmos, y eso se produce porque los tumores de mama van a infiltrar la grasa periorbitaria y retroorbitaria, van a producir una fibrosis a este nivel, lo que produce una retracción de las estructuras pues de la órbita, y va a provocar pues el enoftalmos. Después de la mama, en frecuencia lo van a seguir los tumores de próstata, melanoma y pulmón, y en todo paciente que le sospechemos una lesión tumoral a nivel de órbitas, deberíamos hacerle estudios de extensión para estos primarios. Lo debemos sospechar sobre todo en aquellas lesiones que van a ser de crecimiento rápido, que van a crecer alrededor de semanas, días o semanas, que van a producir dolor por su mismo crecimiento rápido. Ese es el diferencial pues con los tumores primarios, ¿cierto? Y que tenemos pues que iban a tener también un desarrollo sintomático mayor al de los tumores primarios. ¿Listo? En cuanto al manejo quirúrgico, entonces lo que les muestro acá son
todos los abordajes que hay a la órbita, que son alrededor de 11. Incluso pues hay una combinación de abordajes, ¿cierto? Pues en aras del tiempo voy a describir pues, lo que más se han descrito en la literatura y haciendo énfasis pues, en cada una de las técnicas que se han desarrollado, desde la parte abierta hasta la parte pues, endonasal y las técnicas pues, asistidas con neuroendoscopio. Entonces, en cuanto a qué tipo de abordaje realizar, Paluxy describió pues una teoría que hasta hoy es aplicada, donde decía que la órbita era un reloj, pues el centro de un reloj, y que de acuerdo pues por decirlo así, a la hora que comprometiera el tumor, íbamos a desarrollar pues el abordaje adecuado para ese tipo de tumores. En general, en cuanto a los principios para esos abordajes, tenemos que evitar trabajar a través o alrededor de los nervios y evitar siempre el plano pues del nervio óptico, porque la principal, digamos, lo principal daño que tenemos que evitar o evadir pues, es el daño de la vía óptica. Entonces, de ahí sale el principio pues general que los tumores laterales se van a enfrentar desde abordajes laterales y los tumores mediales se van a enfrentar desde abordajes mediales. Acá hemos simplificado lo que dijo Paluxy. Vemos, como les decía, la órbita con el nervio óptico en el centro, ¿cierto? Y de ahí una especie de reloj que nos va a demarcar qué tipo de abordaje sería el ideal para hacer de acuerdo pues, a la localización del tumor. Entonces vemos que en los abordajes, pues que en las lesiones que son superolaterales, nos vamos a enfrentar principalmente con cranectomía frontotemporal u orbitotomía. Las lesiones que van entre las 10 y las 8 va a ser principalmente pues por orbitotomía lateral. Las lesiones que son lateroinferiores, generalmente pues con un abordaje de orbitotomía lateral con una adición de una osteotomía cigomática. Todo lo que sea inferomedial va a ser ideal hacerlo pues por abordajes endoscópicos endonasales, aunque también podemos utilizar abordajes abiertos mediales y ya, listo. Pues ya vamos a describir algunos de los abordajes mencionados previamente. Entonces, la parte pues de la orbitotomía lateral, donde vamos a hacer una incisión de 3 a 4 centímetros que va a ir desde la parte superior del ángulo del ángulo externo de la órbita hasta 2 centímetros anterior hasta 2 centímetros posterior al canto. Vamos a hacer una disección por planos, retirando la parte pues del músculo temporal hacia el lateral. Vamos a hacer 2 osteotomías sobre el origen del arco cigomático. Vamos a realizar también un fresado del ala del esfenoides en caso de que necesitamos entrar a la parte del ápex de la órbita, o sea, la parte más posterior, y vamos a realizar una disección de la grasa perorbitaria en dirección pues en la misma dirección de las fibras del recto externo, y vamos a hacer una retracción hacia superior o hacia inferior de ese recto lateral, de acuerdo pues de donde esté ubicado la lesión. Acá tenemos un esquema con imágenes de lo que les acabo de describir. Vemos pues cómo ese abordaje va a ser ideal para lesiones que vas a encontrar entre las 8 y las 10 del reloj. Lo iniciamos pues con la incisión, que va a ser desde pues con la cantotomía hasta 2 centímetros posterior al canto externo. Vamos a ubicar unos retractores que nos van a permitir hacer una disección del tejido subcutáneo y de la parte muscular, como les decía, hacia la parte lateral. Vamos a proceder a hacer la orbitotomía. Algunos pues incluso dicen que es mejor fresar a este nivel. Y ya pues vamos a exponer la periórbita, disecar esa grasa, vamos a retraer el recto lateral y vamos pues a hacer pues lo que es la extracción del tumor. Este abordaje es ideal sobre todo pues para la parte de
abordaje de las lesiones extracoronales a nivel lateral y ya una vez hemos extraído el tumor, lo vamos a cerrar por planos y algunos prefieren pues dejar un dren para evitar pues complicaciones a nivel, pues lo que es un hematoma a nivel de la órbita. En cuanto a los otros abordajes laterales, entonces tenemos lo que es abordajes terionales, supraorbitarios y frontocigomáticos. Cada uno se le puede hacer una extensión a nivel cigomática si así se desea. Digamos que tienen sus ventajas y sus desventajas. La parte del abordaje terional para, la, para las lesiones que van a estar muy cerca a la fisura orbitaria superior o inferior, o que necesitemos también el seno cavernoso y sus estructuras y las estructuras que pasan por ahí, y también nos van a servir para hacer una descompresión orbitaria. Como ventaja va a ser que va a tener una mínima retracción del tejido cerebral y que toda la cirugía pues va a ser extradural. En cuanto a las desventajas, es que tenemos que tener un buen conocimiento pues de la anatomía y que el campo quirúrgico va a ser muy, muy pequeño. O sea, tenemos que tener una habilidad quirúrgica bastante desarrollada para poder desarrollar ese tipo pues de abordajes. En cuanto al abordaje supraorbitario, entonces va a ser ideal para esas lesiones que van a ser intra o extraconales, pero que van a ser superior al nervio óptico. También tiene la ventaja de que va a ser mínima invasión a nivel dural. De hecho, no tenemos que abrir las meninges pues para nada, y que podemos ver o extraer tumores pues, de pequeño tamaño de forma total cuando están superiores al nervio óptico. En cuanto a las desventajas, es que podemos dejar al paciente pues, con hipoestesia por daño del nervio supraorbitario, y la otra desventaja es que para tumores que son muy grandes o que tienen un gran compromiso intra y extra orbitario, entonces, como lo son pues, los miomas de la esfenoidal, nos va a limitar pues, la parte de su exposición y por ende pues, su resección total va a ser muy limitada. El siguiente va a ser el abordaje fronto-órbito psicomático, que va a ser ideal para los tumores del ápex de la órbita, cuando queremos hacer una descompresión del canal óptico de la fisura orbitaria superior, y sobre todo va a ser ideal para lesiones que van a estar en el ápex, que van a estar superiores y laterales. Como ventaja es que nos da una gran exposición, por lo que podemos hacer una gran descompresión y podemos sacar tumores muy grandes. Como desventaja va a ser pues, la parte de la cicatriz. Tenemos que hacer un abordaje pues, bicoronal, que pues, en algunos pacientes, pues, sobre todo pues, si son vanidosos, no, pues, pueden contraindicar pues, este tipo de abordajes. Acá lo que vamos a ver son abordajes, pues, las imágenes de lo que es una cranectomía frontotemporal. Pues, va a ser ideal para aquellas lesiones que se van a extender desde las 6 hasta la 1 del reloj, o sea, todo lo que sea lateral y superior. Acá lo que vemos, pues, es ya hemos hecho la disección, pues, por planos, hemos hecho el flap del escalpe hacia anterior, hemos removido, pues, o desinsertado el músculo temporal hacia la parte posterior, y hacemos una pues, craneotomía exponiendo la parte lateral de la órbita. Para entrar al ápex es obligatorio pues, hacer un fresado del ala del esfenoides y de la parte pues, superior del techo de la órbita, retrayendo la parte pues, del encéfalo y sus meninges a la parte superior y medial. Acá ya hemos hecho la craneotomía, hemos expuesto la grasa periorbitaria, ¿cierto? Vamos a hacer una disección de esa grasa periorbitaria para disecar pues, las estructuras. Vamos a retraer los músculos periorbitarios hacia medial o lateral de acuerdo pues, a lo que necesitemos abordar, y finalmente lo que vamos a encontrar pues el tumor, y lo vamos pues a disecar. ¿Listo? En cuanto a los abordajes mediales, principalmente van a ser a nivel endonasal, que se han descrito 3 técnicas principales: la parte extraconal inferomedial, la parte extraconal transmaxilar y la parte intraconal medial. Tenemos también un abordaje abierto a este nivel, que es el abordaje transconjuntival,
que en general es poco utilizado en neurocirugía, ya que implica una apertura de la conjuntiva, desinserción del recto medial, disecar la grasa que está inmediatamente medial a este músculo para encontrarnos pues con el tumor a nivel intraconal. Y luego pues va a implicar volver a insertar ese músculo a nivel de la conjuntiva y pues suturar la unión de la conjuntiva con la córnea, que pues no es un abordaje al que nos enfrentemos pues muy comúnmente nosotros. Lo que vemos pues es una imagen, pues un paso a paso lo que sería el abordaje transconjuntival. Idealmente nos va a servir para aquellas lesiones que van a estar entre la 1 y las 6 del reloj en la parte inferomedial. Vamos acá como vamos a ubicar unos retractores para abrir los párpados. Vamos a colocar anestésico local. Pues y idealmente ese paciente también debería tener algo de sedación o anestesia general. Vamos a hacer una peritomía a 90 grados a nivel medial de la unión entre la córnea y y la esclera. Inmediatamente aquí a este nivel nos vamos a encontrar con la inserción del recto medial. Vamos a desinsertar el músculo y lo vamos a retraer hacia medial. Ahí nos vamos a encontrar inmediatamente pues con la grasa intraconal, la cual vamos a disecar y vamos a localizar pues el tumor. Listo. Posteriormente lo que vamos a hacer es una inserción nuevamente del músculo, ¿cierto? Pues una sutura para volver a unir la esclera y la córnea. Vemos pues que eso implica, uno, una gran destreza del neurocirujano, dos, una retracción de los tejidos oculares que puede implicar daño visual, incluso ruptura pues del globo ocular. En cuanto a los abordajes endonasales, que en general son los preferidos porque tienen menor tasa pues de retracción e invasión, incluso pues de complicaciones, son ideales para todas las lesiones que van a estar ubicadas a nivel inferomedial o superomedial. Eh, Generalmente el abordaje para todos los tipos de abordaje pues, endonasal, la parte inicial va a ser muy similar, donde vamos a entrar con una endoscopia a 0 grados, vamos a hacer una exposición pues vamos a quitar lo que es el proceso uncinado y si lo necesitamos también vamos a quitar la pared, pues paredes de etmoides, vamos a llegar hasta la lámina papilácea y vamos a quitar la lámina papilácea y la parte pues inferior de la órbita. Y ya cuando hacemos este abordaje, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con una imagen muy parecida a lo que vemos aquí en la C, donde vemos la periórbita, ya hemos disecado pues toda la parte ósea por debajo, vamos a ver la grasa periorbitaria, el recto medial y el oblicuo inferior, y tenemos que encontrar también muy bien la parte de los referentes óseos, de las estructuras importantes, sobre todo pues de lo que es la carótida interna. Vamos a disecar esa grasa, dependiendo pues de la ubicación del tumor. En este caso pues el tumor estaba en la parte del ápex y superior al recto medial, por lo que la retracción de ese músculo se está haciendo hacia abajo y hacia lateral. Y ya una vez hemos, pues digámoslo así, quitado el tumor, resecado el tumor, tomado la biopsia, vamos a cerrar y vamos a dejar un colgajo de mucosa libre. Generalmente se prefiere pues, esa misma mucosa del proceso uncinado que resecamos para evitar, pues, para quitar la comunicación entre la órbita y la parte pues, de los senos paranasales y la nariz. En cuanto a las ventajas, como les había dicho, generalmente van a ser, nos va a dar una aproximación directa a las lesiones, va a tener menor tasa pues, de complicaciones, va a tener una tasa de curación más rápida. En cuanto a sus desventajas, como lo vemos acá, es que todo requiere una gran familiaridad pues, con la parte endoscópica y pues, que la ventana para intervenir va a ser muy estrecha. Entonces, si tenemos tumores muy grandes, en general o nos vamos a tardar más en resecarlos o no se va a poder realizar una resección completa. Digamos que para confirmar pues que hemos hecho una resección total o gruesa de esas lesiones,
se recomienda en la literatura una vez que entremos dentro de la órbita, cambiar el endoscopio de 0 grados por uno de 45 grados para ampliar pues, la visión periférica. En cuanto a los abordajes neuroendoscópicos, entonces, pues digamos que esto es lo más nuevo que se ha desarrollado. Hay diferentes puntos de entrada. Acá lo que estoy mostrando es la entrada a través del párpado superior. Vamos a hacer la incisión, digamos así, curva. Vamos a disecar esa grasa que está inmediatamente por debajo del párpado y vamos hasta llegar pues a la parte ósea que nos va a demarcar pues como el corredor anatómico y quirúrgico. Vamos a disecar la parte de la periórbita, pues de la grasa periorbitaria hacia abajo y hasta llegar pues a la parte más posterior de la órbita, donde vamos a ver pues la inserción de los músculos periorbitarios y la entrada pues de los diferentes estructuras nerviosas. Acá esto es un schwannoma del quinto par, por lo que no tuvimos pues que entrar como tal a la parte conal o intraconal. Ya nos encontramos pues en la parte del ápex con la lesión, y acá pues ya es la resección pues de la lesión. ¿Listo? Eso es todo pues como lo que traía para el día de hoy. Hola, Carlos. Carlos, muy bien. Yo hace rato no opero tumores de órbita, pero a mí me parece que es una cirugía supremamente difícil por la grasa periorbitaria. Y yo por eso tomé la decisión de los últimos que operé, operarlos siempre con neuronavegador, porque no es tan fácil encontrarlos cuando está un poquito profundo. Yo estoy acompañado de Pacho, que tiene mucha experiencia con los tumores de órbita. A ver qué opina de él. Bueno, muy bien tu charla, hermano. Como mostraste mucha patología de órbita hoy, la gran mayoría de patología de órbita no es quirúrgica, digamos es máximo para una biopsia, porque priman las lesiones linfoproliferativas. No sé, un momento que no vi tu charla, no sé si hablaste de la enfermedad de IgG4, que también es ahora una patología que no conocíamos hace algunos años y que en la medida que ha progresado el diagnóstico de patología, pues se ve que muchas lesiones de órbita que quedaban sin diagnóstico eran enfermedad por IgG4. En cuanto a los abordajes, pues sí, muy bien. Todo lo que está medial inferior es para abordaje endoscópico, términos generales, y todo lo que está superior y lateral es para abordaje transcraneano. En la pared lateral yo prefiero el abordaje miniterional, y en el abordaje, en el techo de la órbita, los abordajes supraciliares, o también conocido como abordaje de Pernesky, le da un muy buen acceso a las lesiones del techo que no estén muy anteriores. Las lesiones más anteriores son más difíciles de sacar por abordajes mini open pues, o mínimamente invasivos. No tengo experiencia en el abordaje transconjuntival. Me parece que eso pues, es una técnica muy interesante. Siempre me imagino que tiene uno que estar acompañado de un oftalmólogo, si no, pues el riesgo de uno ir a lesionar el globo ocular es mayor. No, eso es todo. Pacho, en los inferiores hay que abrir el seno maxilar, claro. Sí, sí. Una antrostomía amplia siempre es mejor para el abordaje de la órbita. O sea, uno hace una hermoidectomía anterior y una antrostomía. Eso se puede hacer con lente de cero. Ya después de estar ahí, ya ahí sí lente de 30 o 45 para poder ver bien el contenido de la órbita. Hay otro sinnúmero de lesiones que terminan afectando la órbita, displasias fibrosas del etmoides, bueno, pura patología de los senos paranasales, que son mucho más frecuentes que las lesiones intraorbitarias, y que finalmente es como las patologías que lo terminan a uno familiarizando más con la órbita.
vamos comprender.